El fantasma de Watergate planeó esta semana sobre la Casa Blanca por la comparecencia que levantó una enorme expectativa del exdirector del FBI en la trama del ya conocido Russiagate. Hay muchos que encuentran similitudes entre este Russiagate y el Watergate que depuso al presidente Nixon de los Estados Unidos. Entre ellas, por ejemplo, Tim Weiner, el ex periodista de New York Times, encuentra que uno de los parecidos es la débil relación con la verdad que tienen ambos presidentes. Pero también hay muchas diferencias y sobre todo preguntas. Y la más importante después de la comparecencia es si los elementos que ahí se aportaron pueden dar lugar para abrir un proceso, si hay la suficiente contundencia para que el Congreso pudiera admitir una apertura de investigación por obstrucción de la justicia que, entre otras cosas, tendría que probar la intencionalidad del presidente de Estados Unidos de obstaculizar a la justicia en el caso de la trama de Russiagate. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Trump y la trama rusa, ese es el tema que hemos escogido para cerrar la semana en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Ya es viernes, afortunadamente, antesala ya del fin de semana. Empieza ya afortunadamente y vamos a entrarle a nuestro tema. Esta ha sido una semana en la que la comparecencia del exdirector del FBI levantó una expectativa inaudita. Se abrían incluso los bares temprano. Entiendo que se ofrecían hasta cervezas a las 9 de la mañana, 2 por 1 a quienes fueran a ver ahí la comparecencia en Estados Unidos, se lo digo, para dar cuenta del enorme interés que está levantando este caso. Y por supuesto no se hizo esperar una fuerte contraofensiva del presidente Donald Trump, que no solamente se le fue nuevamente encima a través de Twitter a su ex director de la CIA diciendo que era un filtrador, que había filtrado comunicaciones, sino además hoy dijo: estoy 100% dispuesto a someterme a la investigación del fiscal si así me lo requiere. Vamos a entrarle tratando de dilucidar. Creo que la pregunta que hoy está en el aire es: ¿y si lo que hay hoy, si los elementos con los que se cuentan, los testimonios, los señalamientos, darían lugar o podrían ser suficientes como para que el Congreso aceptara abrir nada menos que una investigación al presidente de Estados Unidos? Pepe Rubinstein, buenas noches. Yo sé que tú no dormiste pensando esta pregunta, que la traías. Pepe Rubinstein, usted lo conoce, colaborador permanente de Opiniones Encontradas los viernes. Buenas noches. Muchas gracias por estar. Qué gusto. Y bueno, pues un poco desvelado te veo, pero vienes. Fíjate que para escuchar a Comey en su comparecencia, como bien lo dices tú, incluso interrumpieron telenovelas. Se dieron cuenta que la trama de esta telenovela es mucho más taquillera, más interesante, y estamos viendo aquí un morbo nacional queriendo adivinar cuál va a ser el tiempo, cuál va a ser el motivo y cómo va a ser el impeachment hacia el presidente de Estados Unidos. Desde que entró, hay una apuesta de que va a durar o no va a durar. Y yo creo que han elegido un tema que probablemente fortalezca a Trump. Trump, como tú me decías en una plática previa, tomó la delantera, tomó la ofensiva, y ahora el que parece que se va a sentar en el banquillo de los acusados es el exdirector del FBI. Comey. Pues tú te referías al tiempo y déjame presentar a Carlos Juárez. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Carlos está como profesor visitante acá en la Ibero, pero déjame contarle, él es norteamericano, ha hecho su carrera académica en Estados Unidos, trabajó en el Senado norteamericano y justamente con un legislador que había sido uno de los actores en Watergate, en aquel célebre juicio en el que depusieron, no depusieron porque él se adelantó y renunció. Al presidente Richard Nixon. Sí. Y decía Pepe del tiempo, es curioso, Nixon llega a la parte álgida
del caso Watergate en su quinto año, de gobierno, y además cuando comienza con los despidos de personas que pudieran estar involucrados o ser testigos claves del caso, se lo hace hasta el segundo mandato. Exacto. Mientras que el caso de Donald Trump, para darnos una idea del tiempo al que se refería Pepe Rubinstein, es el quinto mes. Que no se ha cumplido. Sí, así es. Pues las cosas han cambiado. Obviamente vivimos en un tiempo ahora donde todo parece ser más acelerado, los medios de comunicación, o sea, sobre todo este presidente, el uso del famoso Twitter, que siempre, lo que nos sorprendió a muchos es que no comentó durante el tiempo que estaban ahí en el Comey, no salió, y creo que duró hasta 40 horas sin sacar un tweet, pero ya... tuvo contención, ¿no? Sí. Tuvo contención, o Kasovsky sí lo puede controlar. Pues eso hay que ver, hablas del nuevo abogado que tiene... el abogado personal. Sí, y pues a ver, eso sí, lo que hemos visto es que ya parece ser que está tomando ya una ofensiva, como has dicho, para tratar de ponerse enfrente de este tema. Vamos a ver cómo le va. La verdad es que hay una cita que quiero poner sobre la mesa y es justo de Tim Winner, ex periodista del New York Times, Pepe, sí. En el que él dice, él además escribió 2 libros que son como clásicos de aquel conflicto, de aquel caso, perdón, y él dice, la verdad es que estamos viendo, él ve una especie de Watergate, pero tú lo comentabas, Carlos, a una velocidad extraordinaria, rapidísimo. Lo que tú dices lo testificó el exdirector de Seguridad de Inteligencia Nacional hablando en Australia. Este caso es y tiene tintes suficientes para superar a Watergate. Le están viendo mucha consistencia. Probablemente no, porque pues ya estamos algo fogueados después de Watergate y después de Clinton. El hecho es que estamos viendo a un director del FBI que pretendía cumplir su mandato de 10 años, al 4º año, iniciando la administración Trump, se acerca a él a preguntarle, oye, hay varios que quieren tu puesto, ¿tú estás contento? ¿Tú quieres seguir? Entre líneas, el director del FBI, Comey, leyó que si te quieres quedar, tienes que ser incondicional con el presidente. Le surge a él una especie de desconfianza y comienza a llevar un control escrito de todas las conversaciones que tuvo con el presidente, con Trump. Fueron 3 conversaciones privadas en persona y 6 conversaciones telefónicas. Y todo está documentado. Lo raro de todo esto es que él se está cuidando del presidente, pero él decide confiar esa documentación privada, que la puede llevar, a un amigo suyo, un abogado de la Universidad de Columbia, para que éste filtre la noticia al New York Times. Entonces, como él no quería que lo filtren, él acabó siendo el filtrador. Y el acusador podrá terminar siendo el acusado. Bueno, la verdad es que, a ver, una de las cosas que sí se confirman a propósito del relato que acaba de hacer Pepe es, sí estamos ante un caso que parece de veras la novela aquella de la Casa Rusa, no sé si se acuerdan, pero los malos sí, es una historia de espionaje, en el que el del propio director del FBI filtra la información con destino al New York Times. Y hasta donde yo entiendo, hay una prescripción normativa en Estados Unidos en el sentido de que un subordinado no puede revelar las conversaciones que se producen en la Casa Blanca. Esto puede ser incluso un tema de asunto penal. ¿Crees que esté saliendo mal parado, como dice Pepe? ¿Coincidirías con él, Comey, con esta revelación? Pues mira, no tengo yo muy claro esa situación, o sea, si llega a ser un crimen, digamos, el hecho de que él dio esta información. Yo pues siento que él tomó esa decisión sabiendo todo lo posible, y para él lo que él explicó también es que la situación está tan seria, o sea, estamos hablando no de, por ejemplo, en el caso de Watergate, que fue un robo que hicieron en las oficinas de los demócratas. Aquí estábamos hablando de una intervención en el sistema político electoral de un gobierno, pues, de Rusia en este caso. Algo como que otro nivel de, ¿cómo te diré? No, bueno, pues puede llegar a la traición. Sí, y entonces yo creo que lo que él mencionó es que lo hizo para
precisamente para que vinieran a pedir un fiscal especial, que fue el resultado. Yo creo que lo que es impresionante para mí, que él tomando esa decisión, legal o no, eso no sé yo cómo estará la cosa, pero el resultado sí fue, o sea, fue lo que él quiso. O sea, se salió este fiscal que tienen ahora, Robert Mueller, el que está investigando, y eso es impresionante, que alguien en esa capacidad ya como ciudadano privado pudo hacer algo que resultó en eso. Bueno, digamos que pudo haber tenido eficacia política la filtración, en tanto logra mover el caso para tener un fiscal. Pero hay otro punto, y es, finalmente, ambos se están acusando de mentirosos. Pues y esa es una cosa parecida al Watergate, si encontráramos alguna relación. Porque, mira, al final de cuentas, ¿quién sabe? O sea, al menos que haya unas grabaciones de lo que se habló, es la palabra de uno contra la del otro. Y lo que pasa con Trump es, o sea, tiene ya un récord de no estar claro con muchas cosas, cambiar sus... A ver, ese es el punto, Pepe. ¿Quién sale más debilitado con digamos, este careo en el que los dos se señalan de faltar a la verdad? Trump, un presidente que tiene una credibilidad en la opinión pública bajísima para el tiempo que lleva en el poder, 30% me parece que anda, o un poco menos, es el peor calificado en un inicio de cuatrienio. O Comey, porque también su prestigio está en juego. Él mismo está confesando que delató, digamos, perdón por la palabra, porque no encuentro otra, delató a su propio jefe. Hay dos sentencias principales que inculpan a Trump. Le dijo a Comey, hay que levantar la nube. Y la otra, esto fue con respecto al Russiagate, hay que levantar la nube. Y la segunda que lo incrimina es cuando le dice también hay que dejarla ir. Let it go, así, sí. Y se estaba refiriendo a Flynn, a su ex asesor de seguridad nacional. Entonces, cuando él te dice déjala ir, o él te dice hay que levantar la nube, pues claro, tú estás queriendo leer entre líneas. Pero si lo ves desde el punto de vista jurídico, puede tener muchas acepciones, puede ser calificado de muchas maneras. O sea, un presidente se acerca con un subordinado el día de una semana después de la toma de posesión, el día 27 de enero, en una cena, y le dice, es que lo que yo requiero es lealtad. El señor creyó que lo quiere comprar o que quiere que sea un incondicional, pero el decir quiero lealtad realmente no lo puede incriminar. A ver, pero hay dos niveles en la discusión. Uno, lo que eso pudiera significar a la hora de haber un proceso político en el Congreso, y otro, de cara a la opinión pública, que es lo que vimos todos esta semana. ¿A quién crees que le creen más, o a quién crees que sale con mayor descrédito en términos, digamos, de percepción? El round 1 se lo lleva Comey. Señores, aquí tengo pruebas contra el presidente de los Estados Unidos. ¿El jurídico para el país hacia el Congreso? ¿O la percepción? No. Él tiene grabado, él tiene escrito, él tiene documentado y tiene publicado en el New York Times información que incrimina al presidente de los Estados Unidos. Incluso esta no es la única investigación. Hay otras 4, hay en total 5 investigaciones. Y la que hace Robert Mueller, casualmente es el mentor de Comey, fue su jefe, es su ex jefe. Entonces ahí puede haber un conflicto de intereses. Pero cuando la opinión pública ve lo que se está avecinando, pues claro que piensan que el señor presidente es culpable. O sea, pero ¿tú ahora crees que pierde? De cara a la percepción, ¿tú crees que esa esta semana perdió más Trump? El primer round. El segundo round se sube a Jim Kasowski. Le pide a Trump, por favor, no mandes ningún mail durante 40 horas. No te muevas porque voy a hablar yo. Twitter. No, Twitter. No, por favor, no tuitees ahorita. Y, señores, lo que percibió Comey no pasa de eso. Incluso él es el filtrador, él es el culpable. Trump dispuesto a testificar bajo juramento, así salió hoy para dejar clara su postura en la contraofensiva que ha tomado después de la comparecencia de Comey. De eso estamos hablando aquí en Opiniones Encontradas con Pepe Rubinstein y con
Carlos Juárez. Me quedé contigo en la primera mitad del programa. Pepe Rubinstein más o menos estaba dándole un 1-1 al marcador de esta semana entre el avance de la investigación contra Trump y la respuesta, la reacción que él tuvo a la comparecencia de Comey. ¿Cuál es tu Pues mira, yo creo que esta balance? semana fue muy difícil para el presidente. La verdad, él empezó la semana queriendo hablar de cuestiones de infraestructura y políticas públicas y ahorita está todavía viendo cómo defenderse de esto, porque lo que vimos ayer, lo que pasó fue un exdirector de la FBI dando una presentación muy sereno, muy serio, completando todas sus oraciones, muy claro, sin un papel, una hoja en el escritorio, él hablando así muy confiado. El presidente Trump, pues, o sea, cada vez que habla siempre se desvía por acá, por allá, no sabe completar bien sus pensamientos. Y entonces, yo creo que desde el punto de vista así de la relación pública, le fue bastante mal al presidente. Ahora, tiene su nuevo abogado privado, está tratando de adelantar una respuesta. ¿Logró remontar con Kasovitz? Pues La respuesta de Kasovitz fue bastante contundente. El que miente es él y usted además va a ser acusado porque filtró documentos y eso está prohibido. Está haciendo lo que puede hacer, está tratando de cambiar el enfoque y ponerlo en Comey y que Comey fue el filtrador y eso. Pero la verdad estamos hablando de una situación muy grave, muy serio, o sea, del que el presidente mismo ha hecho cosas y los mismos asesores, el que se fue Mike Flynn, por ejemplo, qué tipo de vínculos tuvo con los rusos. O sea, el tema principal, el presidente no lo quiere manejar, él quiere cambiar el tema y hablar más y cualquiera que haya visto su manera de confrontar a sus enemigos siempre es así, tratar de hacer lo que se vea lo peor, ¿no? No sé, hay que ver, esto es nuevo, o sea, estamos viendo un equipo nuevo. Tú estás viendo más bien, digamos, que el que sale mal parado esta semana es el presidente Trump. Es Trump. Sí. Bueno, ahí traemos distintos marcajes, pero te diría, creo que el problema central, y ahí me parece que ahí sí hay coincidencia en Estados Unidos, es que a diferencia, las dos grandes diferencias hoy respecto al caso Watergate es una, que en efecto, hoy Trump cuenta con una mayoría de republicanos en el Congreso, y dos, que la apertura de una investigación por obstrucción de la justicia, ya ni siquiera me voy a traición, que eso es más complicado, es complicado porque no solamente, digamos, tiene que probarse el hecho de que sí haya obstruido, sino que había intencionalidad de hacerlo. Mira. ¿Crees que esta comparecencia da para eso? Sí. ¿Sí Hay una fecha clave que es el 11 de abril. El 11 de abril fue la última de las 3 conversaciones que tuvo Comey con el presidente. Y se le acerca al presidente y le dice, cuando le dijo, espero tu lealtad, quiero lealtad, le hace una pregunta directa, ¿soy investigado? Ante esa pregunta, ¿soy investigado?, se puede anticipar la intención de obstruir, de obstaculizar a la justicia. Y sobre ese argumento es que se están defendiendo. En su comparecencia ante los senadores, Comey simplemente fue tajante cuando le preguntaron, ¿usted considera que pudo haber alguna injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos? Y el ya polémico Comey dijo, con toda su seriedad, con todos sus 2 metros y pico de altura, respondió, no tengo ninguna duda de la injerencia de Rusia en las elecciones. A ver, ahí hay 2 elementos que pone Pepe sobre la mesa. Uno, el soy investigado te hace suponer que el otro ya está a la defensiva y advertido o prejuiciado, con previsiones sobre lo que había o la persecución o la investigación en su contra. ¿Eso te parece que puede ser un elemento que conduzca a hablar de la intencionalidad de obstruirla? Pues está difícil. Por otro lado, también estamos hablando de la pregunta que se lo hizo fue en ese tiempo. Ahora estamos dos meses ya después de eso. No sabemos ahora con la nueva investigación que ya se está empezando si eso cambiará, porque han salido cosas nuevas, así lo que ha pasado desde entonces. Pero pues no, la verdad está difícil. Yo no estoy muy claro. No entiendo muy bien el proceso ese, o sea, de cómo llegar a ese punto, ¿no?
Pepe. Yo puedo anticipar el epitafio de Comey. El hombre que le quedó mal a Hillary y que le quedó mal a Trump. O sea, quedó mal con uno y quedó mal con otro. o sea, va a salir Pues porque... crucificado. Pues sí, porque en cuanto a las investigaciones sobre Hillary, que las había cerrado y las decidió abrir faltando 5 días para las elecciones del 7 de noviembre, según Hillary por eso perdió la elección, quedó dolida con el director del FBI, que supuestamente podría estar recibiendo alguna consigna por parte del entonces candidato republicano, y ahora sucede que entre ellos dos se arma una rencilla, pero además Trump se expresó abiertamente en contra del ex ya director del FBI, públicamente y supuestamente con gente de Rusia, y se filtró cierta información respecto a que iba a haber algún tipo de atentado con las laptops en los aviones, que era una conversación que provino de Israel, que le avisó al FBI y se hizo público, y realmente la imagen de Comey es de alguien que como va para un lado, va para el otro. Entonces yo sí creo que Kazowski tiene suficientes elementos para debilitarlo. Pues sí, porque el otro no puede confirmar mucho. Quizá lo que viene ahora es preguntarnos, ¿y cuál es el siguiente paso? Si ustedes se imaginan al presidente de Estados Unidos como lo ofreció hoy, testificando bajo juramento en el caso Russia Gate. Y la trama del Russia Gate, esta fue una semana clave por la comparecencia del exdirector del FBI y la respuesta del presidente Trump. Estamos hablando con Pepe Rubinstein, colaborador permanente en este programa los viernes, y con Carlos Juárez. Me quedé contigo. Carlos trabajó en el Senado norteamericano, es profesor académico, visitante en la Ibero, y me quedé con la pregunta de ¿cómo te imaginas si el siguiente paso, como está ofreciendo el presidente Donald Trump, es comparecer para testificar bajo juramento? O sea, me imagino esa escena, el setting, casi el show, sí. Así como el apareció, escenario, creo que en la convención, así con las luces por atrás, así como sí. Hollywood. Sí. Pues mira, yo creo que, bueno, obviamente su nuevo abogado privado le ha dado buen consejo y han respondido muy directo, muy rápido. Pero la realidad es que si él llega a tener que hacer algún testimonio, va a ser en un futuro más allá, o sea, no va a pasar en el próximo mes, en este año, lo más probable. Entonces le conviene tratar de decir eso y pues no quedarse O sea, silencioso. primer reconocimiento es un acierto de respuesta. Algo así. Sí. Segunda, ¿tú lo ves? ¿Ves que eso vaya a producirse? O sea, ¿ves al presidente norteamericano testificando, diciendo claro? Se me hace muy difícil ver eso, no sé. Y yo creo que, o sea, hay muchas piezas todavía que faltan. Comey es uno muy importante que hemos visto. Este es el primer paso de este proceso. Faltan muchos más. Ahora, o sea, no hemos hablado de Mike Flynn, que es el ex asesor de seguridad nacional, que él sí está metido en unos problemas que yo creo que cuando vayan a salir más detalles vamos a ver mucho más ahí. Y el interés incluso de su fiscal de renunciar como esta semana. Sí, como esta semana sí. también trascendió. Pero ¿y tú te imaginas qué percepción crees que puedan tener los norteamericanos? ¿Es positivo, es negativo ver a su presidente, bueno, a este atípico presidente? Pues yo creo que es algo distintivo de la farándula en la que nos involucró este presidente nuevo, pero es muy difícil estar gobernando y ganarte la confiabilidad de tus gobernados cuando desde antes del 5º mes ya estás acechado por un probable impeachment. Realmente no ha tenido la capacidad de mantener las aguas en paz, pero es porque él lo ha provocado. O sea, lo que está sucediendo no es una acción, es una reacción. Es una reacción al estilo personal de gobernar de un presidente que llega y se le avienta a la prensa y al que puede. Y bueno, ellos no hacen más que jugar sus propias conjeturas y no lo pueden querer. Pero realmente sí lo distrae de su gobernabilidad. No es tampoco algo agradable prender la televisión en la mañana o dejar de ver programas
cotidianos para ver cuál es la comparecencia de alguno de los involucrados en alguna de las situaciones con el presidente Trump. No es el ambiente adecuado para estar sentado en el sillón de la Casa Blanca, del Salón Oval. No me la aguanto. Como tú trabajaste con un senador que estuvo dentro de la época del caso Watergate, desde la experiencia que tú tuviste, ¿qué distinciones, y sobre todo distinciones en términos de lo que preveas de desenlace, de lo que conoces de aquella época y esta? ¿Crees que vaya a haber un desenlace similar? ¿Realmente lo crees? Es que ha cambiado mucho la dinámica política. En ese tiempo, hace 40 años, se hablaba de un consenso de los dos partidos de gobernar así de manera junta, aunque uno estaba en oposición. Hoy en día hay una división, ¿no? Muy fuerte. Y hoy los republicanos sí controlan las dos cámaras, o sea, la Cámara de Representantes y el Senado. Y el proceso es un proceso político, o sea, impeachment es algo que tiene que tomarse dentro de la Cámara de Representantes. Y hoy en día no están listos para hacer eso, porque obviamente quieren manejar una política, quieren mantenerse ellos en la mayoría. Y tomar eso, yo creo que tiene que llegar a un punto donde una buena parte de ellos ven que el futuro se les va a hacer muy difícil y eso creo que todavía no estamos ahí. O sea que si tomo lo que estás diciendo, te podría decir, Pepe, no sé qué vaya a ser más decisivo, si comparecencias o revelaciones como la de Comey o las elecciones legislativas de medio término, donde ahí sí muchos de ellos tengan que ver que su futuro pueda o no estar asegurado. ¿Y qué les parece el representante del Partido Republicano ante el Senado, el señor Robert Ryan, declarando: es que tenemos que entender al presidente, tenemos que tener en cuenta que es nuevo? Sí. Son declaraciones que tienen que dar, que lejos de justificar, te hace pensar, tienes que entender a una persona porque es nuevo. El país no es nuevo, pues sí. y las situaciones que están ocurriendo no son nuevas. No. Y el que escogieron para que sea presidente de Estados Unidos, el primer día tiene que estar tan enterado y tiene que ser tan ejecutivo como el último día. Pero eso está revelando el respaldo. Es un novato. Sí, pero está revelando, revela el respaldo de su partido a pesar de todo. Pues sí, no, pues eso sí. Es impresionante. A pesar pero de todo. No es su partido, hay un McCain. Perdóname, tienes razón, no es su partido, pero fue el partido por el que llegó. Por el que llegó. Pero hay distintas visiones dentro del mismo partido, pero efectivamente ha logrado un respaldo del partido porque pues son institucionales. Y son pocos los republicanos que han salido a criticarlo, o sea, también están tomando una posición muy de bajo perfil. Pues sí. Y lo que dice Ryan, bueno, está aprendiendo, es nuevo. Denle chance. No entiende todos esos procesos. A lo mejor para la reelección ya lo ven en serio. Pero eso es difícil, porque mira, es una persona, cualquier presidente tiene asesores, debe tener alguien ahí diciéndole, oye, toma en cuenta lo que está pasando. Bueno, él los tiene, pero lo que pasa es que tiene algunos un poco radicales como Steve Bannon, ¿no? Sí. Si escucha a Bannon, pues ya sabemos cuáles son las posiciones que puede tomar. Efectivamente. Pero no es el ambiente, no son los temas que nos deben de ocupar. Estados Unidos es muy importante como para estarse dedicando a ver qué le dijo el presidente a aquel y qué le contestó a aquel, a quién empujó el presidente, con quién se alió el presidente, qué hizo el presidente que no debió hacer. Por otro lado, los dimes y diretes, el contenido de lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, a veces es más para la portada de Lola o para algún tipo de revista sensacionalista que para lo que es la seriedad de conducir al país más poderoso, que lo quiera hacer grande otra vez. Bueno, ya veremos el costo de cambiar el estilo de la Casa Blanca que está introduciendo Donald Trump. Muchas gracias. Yo me tengo que despedir, se nos terminó el tiempo. Que tenga un buen fin de semana y sobre todo, pues muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Un placer haberte tenido. Gracias. Pepe Rubinstein, como todos los viernes, que te vaya muy bien, tengas un buen fin de semana. Igual. Pero sobre todo a usted, que le vaya muy bien.